Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté, y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir, y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Bienvenidos a la disección del tema 6 de Psicología del Aprendizaje de la UNED. Hoy dejamos de lado las abstracciones baratas para entrar en la sala de máquinas, el control de la conducta por el estímulo. Si pensaba que eras libre, este tema te va a sentar como un café solo sin azúcar a las 3 de la mañana. Vamos a despiezar cómo el entorno nos maneja como marionetas de feria utilizando hilos invisibles llamados estímulos discriminativos y contingencias. En este episodio vamos a tratar los siguientes puntos: el control pavloviano versus el control operante, o dicho de otra manera, ¿por qué tu perro babea con el sonido del pienso mientras tú solo trabajas y ves el símbolo del euro en la pantalla? Después de entender eso, veremos lo que entendemos por generalización y lo que entendemos por discriminación. La generalización es esa costumbre de meter a todo el mundo en el mismo saco. La discriminación es ser un neurótico que distingue 30 sombras de blanco. Algo muy adaptativo si vives en el Ártico, pero un dolor de muelas si estás eligiendo la pintura del salón. Una vez entendida esta diferencia, nos centraremos en los gradientes de generalización, o cómo representamos gráficamente nuestra confusión o nuestra agudeza visual. Veremos cómo Weisman y Palmer torturaron visualmente unas palomas para demostrarnos qué es un gradiente inhibitorio. Después pasaremos el control condicional, o cuando depende es la única respuesta correcta. Aprenderemos que una luz no siempre significa fuego. A veces solo significa fuego si el extintor está vacío. Y terminaremos viendo las interacciones excitatorias inhibitorias. Trataremos de arrojar un poco de luz sobre el famoso desplazamiento del máximo de Hanson y el efecto de tendencia ventral. O dicho de otra forma, porque a veces nos gusta más la caricatura de alguien que su propia cara. Para los que tenemos el cerebro tuneado con altas capacidades, este tema es algo así como nuestra biografía no autorizada. Nuestra maldita incapacidad para ignorar el ruido de fondo o esa mancha de café en la corbata del entrevistador es técnicamente un problema de exceso de control por el estímulo. Mientras el resto del mundo generaliza y vive feliz en la ignorancia, nosotros estamos atrapados en una discriminación infinita, analizando rasgos que a nadie le importan, pero que a nosotros nos impiden dormir. Estudiar este tema de la UNED es un ejercicio de control por el estímulo en sí mismo. El estímulo discriminativo es el logo de la universidad. La respuesta es abrir el PDF de 900 páginas. Y la consecuencia es una cefalea tensional que ni el mejor reforzador positivo puede compensar. Esto, por si no lo sabéis, es Diario de una cebra. No esperéis aquí palmaditas en la espalda ni frases de azucarillo sobre lo especial que es vuestro cerebro. Aquí venimos a leer el manual de instrucciones que nadie nos dio al nacer. Mi propósito ya sabéis que es doble y poco caritativo. Que los estudiantes de psicología de la UNED mastiquéis este temario sin que os den arcadas académicas, sustituyendo la grasa del libro por músculo puro para que os sirva para el examen. Y que los adultos con altas capacidades sigáis entendiendo que vuestra intensidad no es un fallo del sistema, sino una configuración de hardware que corre un software demasiado pesado para el entorno promedio. Vamos a aprender a manejar el Ferrari en un callejón sin salida. El otro día, mi hijo pequeño, otra cebra de manual, se negó en redondo a entrar en su habitación porque había una luz rara. Para cualquier mortal era simplemente el reflejo del sol en un vaso de agua. Para él era un estímulo condicional que modificaba la función de su cama de sitio seguro a portal interdimensional peligroso. Esa capacidad de detectar la grieta en la realidad es lo que la psicología académica llama conducta discriminativa. El problema es que cuando discriminas demasiado el mundo se vuelve un lugar agotadoramente nítido. No ves un bosque, tú ves 4.522 árboles, cada uno con su propia enfermedad fúngica y su inclinación particular respecto al norte. Vamos a empezar entonces la disección clínica. Preparad el bisturí porque vamos a abrir en canal el concepto de control y vamos a ver cómo los estímulos nos tienen cogidos por el cuello desde que nos levantamos hasta que la última neurona decide apagarse. Última recomendación, tema denso donde los haya, paciencia y mucho sentido del humor. Recordad que, según nos explican en Psicología de la Emoción, recordamos mejor las cosas cuando estamos de buen humor y nos acompaña la alegría.
Así que empezamos. Ya sabemos que nuestro cerebro no es un ente místico, sino una máquina procesando datos en un callejón oscuro. Para entender cómo nos maneja el entorno, primero hay que distinguir entre ser un autómata biológico o ser un jugador de ventaja en un casino trucado. Imagina que eres un mecanismo de relojería suizo, pero oxidado. El control pavloviano es la parte más cruda y animal de nuestra existencia. Aquí no hay debate, no hay mindfulness que valga, solo hay una relación de dos términos, el estímulo y la respuesta. Un evento, llamémoslo estímulo condicionado, elicita o arranca de tus entrañas una respuesta de forma automática. Tus pupilas se contraen ante la luz o salivas ante el olor de ese chuletón que no deberías comer. Es una conexión funcional donde tú, como individuo consciente, pintas menos que un mimo en un tiroteo. Pero luego está la libertad, o lo que Skinner llamó en 1938 conducta operante. Aquí la cosa se pone interesante, tus acciones no son automáticas, son emitidas, y su aparición es puramente probabilística. Depende de tu historia de refuerzos, de tu motivación y del coste de mover el culo. Sin embargo, estas conductas no ocurren en el vacío, el ambiente selecciona qué unidad de respuesta-consecuencia es la adecuada mediante los estímulos discriminativos. El estímulo discriminativo positivo es la señal de que el premio está listo para ser recogido. Es el semáforo en verde que te permite cruzar sin morir en el intento. Y el estímulo discriminativo negativo es la señal de que vas a perder el tiempo a recibir un golpe. Es ver la cara de pocos amigos de tu jefe antes de pedirle un aumento. Sabes que el refuerzo no va a llegar. La gran diferencia es que un discriminativo no te obliga físicamente a actuar como lo hace un estímulo pavloviano. Solo te informa de las probabilidades de éxito o fracaso. Por eso, para analizar la realidad, la fórmula de dos términos se nos queda pequeña. Necesitamos tres: estímulo discriminativo, respuesta, consecuencia. A los neurodivergentes nos pasa algo gracioso con los discriminativos. Mi mujer me dice que soy incapaz de cantar el estímulo discriminativo negativo de su silencio sepulcral cuando llego tarde. Ella piensa que es una señal clara de extinción inmediata de cualquier afecto, pero mi cerebro lo procesa como estupendo, hoy no hay que discutir por el mando de la tele. Un error de cálculo en la contingencia de tres términos que suele acabar con mi desahucio temporal al sofá. Skinner decía que este control no es algo raro, es omnipresente. Pulsas el interruptor si está oscuro, pero si la bombilla ya brilla. Cantas en un karaoke, estímulo discriminativo positivo, pero no en un funeral de tu tía abuela, estímulo discriminativo negativo. El ambiente nos tiene monitorizados, susurrándonos constantemente qué fichas mover en este tablero de ajedrez donde las reglas cambian según quien esté mirando. En el fondo somos el resultado de un entrenamiento discriminativo perpetuo, como ese niño que solo dice papá cuando ve a su padre porque es el único que le ríe la gracia, mientras que la madre, al no reforzarlo, se convierte en un estímulo discriminatorio negativo para esa conducta específica. Estamos rodeados de señales de tráfico invisibles. La pregunta es, ¿eres capaz de verlas todas antes de estamparte contra la realidad? Hemos visto cómo el entorno nos lleva con correa corta mediante señales de tráfico invisibles. Pero ahora toca hablar de la calidad de nuestra visión en ese trayecto, porque aceptémoslo, tu cerebro es un vago redomado que prefiere ver manchas antes que píxeles. Imagina que vas por la selva y un brichú con rayas amarillas y negras te muerde el culo. La próxima vez que veas algo amarillo y negro moviéndose entre los arbustos, vas a salir corriendo como si te fuera la vida en ello. No te vas a quedar a preguntar si es un tigre o un gatito con ictericia. Eso es generalizar, responder de forma parecida ante estímulos similares. Iván Pavlov decía que esto es una capacidad innata, brillante, es el ahorro de energía de la evolución. Nos permite actuar ante lo nuevo basándonos en lo viejo sin tener que aprenderlo todo desde cero cada maldita vez. Es el mecanismo que hace que trates a todos los funcionarios de Hacienda con el mismo pavor preventivo, compartan o no el mismo tono de voz. Pero la vida, como ya sabes, no siempre es un trazo grueso, no puedes ir generalizando 24 horas al día. A veces la diferencia entre el éxito y el desastre está en una micra. La discriminación consiste en responder de forma diferente ante variaciones sutiles del ambiente. A diferencia de la generalización, esta no viene de serie. Requiere entrenamiento y sangre, sudor y lágrimas en forma de consecuencias diferenciales. El libro es cruelmente directo. La llave de tu coche se parece a la de tu casa y el botón de encendido de tu PC es casi igual al de reinicio. Confundirlos es un fallo de discriminación que te deja en la calle o te borra el trabajo de 3 horas.
En psicología, generalizar y discriminar no son amigas, son los polos opuestos de un mismo continuo. Si generalizas mucho, estás discriminando poco, y a la inversa. Si tienes alta generalización, eres algo así como un optimista que mete a todo el mundo en el mismo saco. Y si tu discriminación es alta, eres un cirujano de la realidad que ajusta su conducta a cada mínima variación del contexto. Ningún extremo te garantiza la felicidad. Como dice el autor del libro, saber distinguir entre 30 tonalidades de blanco es vital en Groenlandia para no acabar siendo el postre de un oso polar. Pero en Egipto es una pérdida de tiempo soberana. Para un cerebro con altas capacidades, la generalización es casi un insulto personal. Mi hijo puede distinguir entre 400 piezas de Lego por el tacto mientras busca una específica en un cajón. Yo, en cambio, sufro un fallo de discriminación masivo cada vez que tengo que elegir entre detergente para ropa delicada y detergente normal. Para mí todos son potingues que huelen a flores y cuestan demasiado. El resultado suele ser que mis jerseys de lana terminan teniendo el tamaño de la ropa de un clic de Playmobil. Un ajuste al medio deficiente, según Skinner. La supervivencia, por tanto, no va de ser el más listo, sino de saber cuándo cerrar el foco y cuándo mirar el fusque. El problema es que una vez que has aprendido a ver los píxeles, es muy difícil volver a aceptar la mancha. Ya hemos entendido que el cerebro es un vago que prefiere los trazos gruesos de la generalización, a menos que el entorno lo muela a palos para que aprenda a discriminar el detalle. Pero ¿cómo medimos exactamente cuánta miopía o neuroticismo gasta un sujeto? Tenemos que entrar en la topografía de la conducta, los gradientes de generalización. Para ello vamos a empezar imaginando a un entendido en vinos, catando una copa de 3 pavos. El tipo intenta encontrar notas de madera, cuero de bota vieja y lágrimas de unicornio donde solo hay uva fermentada con prisa. Para saber si el sommelier realmente distingue el vino o simplemente está recitando un guión, necesitamos un método de prueba. La psicología experimental, en su afán por etiquetar el caos, usa 3 formas de presentar estos estímulos de prueba, o variaciones del original, para ver dónde se rompe el control. La primera de las formas es el estímulo único, es la cata a ciegas definitiva. Entrenas a varios grupos con un estímulo y luego a cada grupo le presentas una sola variación. Nuestros sommeliers son sometidos al mismo entrenamiento con un Cabernet Sauvignon Reserva. Cada vez que aciertan les damos un Gómez con una carita sonriente. Al final de la fase de entrenamiento todos han aprendido a reconocer el Cabernet Sauvignon Reserva. Ahora en la fase de pruebas los dividimos en grupos de esta manera. En la sala A metemos al grupo 1, reciben el mismo vino reserva de la fase de entrenamiento. Como es el original, su respuesta será máxima, es el vino perfecto. En la sala B metemos al grupo 2, que reciben una variación muy parecida, quizá un Cabernet de un año distinto. Como se parece mucho, responderán con fuerza, pero quizás con algo menos de intensidad. En la sala C tenemos al grupo 3, que reciben algo que ya no se parece tanto, como un vino joven con mucha uva, pero poca madera. Aquí la respuesta empieza a caer en picado. Y en la sala D metemos a los pobres del grupo 4, les damos un vino blanco frío. Como no se parece nada al original, la respuesta será casi nula, el control por el estímulo se ha roto. Es un método aséptico y puro porque el sujeto no se contamina con otras versiones, pero es tan caro y lento como intentar que la administración pública te conteste un correo en agosto. Es necesario obtener un grupo muy amplio de sujetos para representar correctamente los gradientes. Por eso tenemos la segunda de las formas, que es con estímulos múltiples. Aquí ya no necesitamos a varios sujetos de prueba. Siendo reduccionistas nos vale con uno solo. A este único sommelier lo entrenamos de la misma manera que en el ejemplo anterior, pero cambiamos la fase de prueba. Le ponemos en la mesa las 4 variaciones, una detrás de la otra. Repetimos esta fase varias veces cambiando el orden de las copas. Y dejamos la respuesta a cada una de las variaciones en extinción, es decir, sin premio. El sujeto no sabe si ha acertado o se ha equivocado. No aprende nada nuevo en esta fase. Se trata de comprobar durante cuánto tiempo el sujeto sigue apostando, hasta darse cuenta de que ya no hay premio. El tiempo será mayor en el caso del original y sus variaciones más similares, y dejará de apostar antes en aquellas variaciones que más se distancian del Cabernet Sauvignon Reserva de la fase de entrenamiento. Y la tercera forma que tenemos de demostrar si nuestro sommelier es bueno, malo, regular o medio pensionista es la generalización mantenida. Aquí alternamos ensayos reforzados con el estímulo original,
y ensayos en extinción con las variaciones. El sommelier nunca pierde el norte porque le permitimos volver al Cabernet Sauvignon Reserva del entrenamiento constantemente. En la mesa de cata de nuestra fase de prueba, alternamos ensayos donde le servimos el vino original y le damos su medalla, con ensayos donde le servimos las variaciones sin darle nada. Todo ello como en la prueba de estímulos múltiples organizado de manera aleatoria para que el sujeto no pueda intuir qué variación va a probar en cada momento. De esta manera nos aseguramos que el único elemento relevante es el parecido con el Cabernet Sauvignon Reserva de la fase de entrenamiento. La comparación constante entre lo que tiene premio y lo que no hace que el sommelier se vuelva mucho más exigente, lo que técnicamente favorece la discriminación y hace que la generalización sea menor. Es como un repaso constante para que el sujeto no pierda el norte. Esto suele afinar sus sentidos y forzarle a discriminar más de lo normal. El objetivo de estas 3 pruebas es medir y representar cómo varía la respuesta del sujeto a medida que los estímulos de prueba se alejan del original. El resultado de estas pruebas se dibuja en una gráfica y así la geometría nos dice quién manda. Por un lado tenemos el gradiente excitatorio, que mide la presencia de la conducta observable de manera sencilla. Tiene forma de U invertida o montaña. Su pico se logra con el Cabernet Sauvignon original. Todo lo que se aleje de él significa estar en una u otra ladera de la montaña. Y por otro lado está el gradiente inhibitorio. Este es el valle del no. Aquí la U no se invierte. Mide la ausencia de conducta, el silencio conductual, lo que es un incordio técnico ya que no es sencillo medir lo que no se manifiesta. Weissman y Palmer se inventaron un truco para salvar esta dificultad de medir lo que no se ve, la técnica de sumación. Entrenaron a palomas con una tecla verde, el estímulo discriminativo positivo, y una tecla verde con una línea vertical, el estímulo discriminativo negativo. Al inclinar la línea haciendo que se pareciera menos a la vertical, las palomas pasaban del pasotismo absoluto ante la vertical a picotear con más furia a medida que la línea se desviaba. Volviendo a nuestro sommelier, su tecla verde es el Cabernet Sauvignon Reserva. Su tecla verde con línea vertical es un vino con sabor a corcho picado. El vino picado no elicita respuesta alguna. Pero debemos asegurarnos que es precisamente porque sabe a corcho picado y no porque el sommelier está pensando en sus vacaciones. Así que le vamos sirviendo distintas mezclas en distintas proporciones. Cuanto más nos alejamos del vino picado, el sommelier emitirá más respuestas. Ya hemos visto la forma que tienen los gradientes. Ahora afinamos un poco más el análisis y vamos a ver cómo comparar 2 gradientes excitatorios o 2 gradientes inhibitorios. La clave de todo es la pendiente. Si el gradiente presenta una pendiente poco inclinada, el sujeto está sumido en una alta generalización. Le da igual 8 que 80, para él todo es el mismo ruido blanco. Si el gradiente presenta una pendiente acusada, estamos ante una alta discriminación. El sujeto es un cirujano del detalle que solo reacciona ante la nota exacta. Para un tío con altas capacidades, vivir es tener un gradiente de generalización tan puntiagudo que parece el Everest. El resto del mundo ve una oficina. Nosotros vemos un foco que parpadea a 60 Hz, el olor de sándwich de atún del contable a 3 mesas de distancia y el sonido del aire acondicionado que parece un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el resto del mundo ven simplemente un vino tinto, nosotros vemos un perfil de taninos que chirría, el sutil aroma a hongo de un corcho defectuoso y el grado exacto de acidez que delata una cosecha apresurada. Mientras los normales viven en un gradiente plano infeliz donde vino es vino, nosotros estamos atrapados en el pico de una montaña. El problema de tener la vista tan fina es que el mundo deja de ser un lugar de conjunto para convertirse en un campo de minas de detalles irrelevantes pero insoportables. Y justo cuando crees que has aprendido las reglas, aparece el control condicional para recordarte que la verdad siempre depende. Así que vamos a recoger un poco el botellón improvisado que acabamos de montar y a seguir con el temario. Espero que hayáis tenido la precaución de escupir cada sorbo de la cata, porque aún nos queda mucha teoría por ver. Venimos de medir montañas y valles de conducta, creyendo que el mundo es una cuadrícula de señales fijas. Pero lamento joderte la fiesta, la realidad no es un semáforo, es un interrogatorio en una embajada extranjera, donde el significado del sí cambia según el color de la corbata del guardia. Imagina que estás en una habitación con un interruptor de luz.
Si la habitación está a oscuras, ese trozo de plástico es un estímulo discriminativo positivo. Pulsarlo es una conducta con alta probabilidad de éxito. Pero si fueras mediodía y el sol te está quemando las córneas, el mismo interruptor se vuelve un estímulo discriminativo negativo. Pulsarlo es una pérdida de tiempo soberana. El interruptor no ha cambiado su naturaleza física, ha cambiado su función porque hay un evento previo, la luz natural, que te ha dicho lo que debe significar hoy. A este juego de espejos donde un estímulo modifica la función de otro, lo llamamos control condicional. En el condicionamiento clásico, Robert Rescorla y Peter Holland descubrieron en los 80 que a veces hace falta un tercer término para que el reflejo se dispare. Lo llamaron establecedor de la ocasión o facilitador. Funciona así, una luz se enciende, luego suena un tono y llega la comida. Si el tono suena solo, no hay nada. La luz no es la causa del babeo, es el notario que certifica que en ese momento el tono es válido. El modulador no provoca la respuesta por sí mismo, solo le da permiso al estímulo condicionado para que haga su trabajo. Cuando pasamos del condicionamiento clásico al operante, la cadena de mando sube a 4 términos. Estímulo condicionado, estímulo, respuesta, consecuencia. Lasley, un tipo que debía de disfrutar viendo a roedores en crisis existenciales, hizo que unas ratas saltaran hacia puertas con triángulos. Si el fondo de la pared era negro, la puerta con el triángulo hacia arriba era el premio, estímulo discriminativo positivo. Si el fondo tenía rayas, la regla se invertía. La puerta correcta era la que tenía el triángulo invertido. El fondo dictaba la ley, convirtiendo lo que antes era un acierto en un error garrafal. Para un cerebro con altas capacidades, el control condicional es una trampa mortal de sobreanálisis. Mientras una persona normal ve el interruptor, lo pulsa, enciende la luz y encuentra las llaves perdidas, nosotros estamos analizando si la posición del sol, el precio del kilovatio hora y el estado de ánimo de nuestra pareja configuran un estímulo de segundo orden que desaconseja totalmente encender la luz. Al final nos quedamos a oscuras procesando una contingencia de 5 términos mientras el resto del mundo ya encontró las llaves. Pero no creas que esta cadena se detiene aquí, existen discriminaciones de segundo orden donde un estímulo informativo te dice qué regla de igualación, identidad, semejanza o diferencia debes aplicar hoy. Es el nivel experto de la supervivencia, saber que no solo tienes que buscar el triángulo, sino que tienes que buscar el que se parece pero no es igual solo porque hoy la luz del techo es azul. En definitiva, el control condicional es la prueba de que el ambiente no nos pide que aprendamos respuestas, sino que aprendamos relaciones. Seguimos, ya hemos visto que el mundo es un puzzle de dependes llamado control condicional, pero ahora vamos a ver por qué a veces el puzzle no encaja. Si la discriminación fuera fácil, todos seríamos genios. La realidad es que el control por el estímulo es una guerra de guerrillas donde intervienen la genética, la vagancia del organismo y lo bien que el verdugo haya diseñado la tortura. Para que un estímulo te tenga cogido por las gónadas, tiene que alinearse en varios planetas. No basta con que la señal esté ahí, tú tienes que ser capaz de verla, querer verla y haber sido castigado lo suficiente antes para que te importe. Primero lo obvio, si no lo hueles, oyes o ves, no existe. Se llama capacidad sensorial. Pero incluso si lo ves, el cerebro aplica la ley del mínimo esfuerzo. Si te presentan dos señales juntas, la más brillante o ruidosa, se llevará todo el crédito, dejando a la otra en la sombra. Es el ensombrecimiento, los estímulos compiten por tu atención como buitres por una carcasa. El cerebro es eficiente, si el ruido de la cafetera es más fuerte que la lista de la compra, tu atención se queda con la cafetera y pasa olímpicamente de la lista de la compra. Además, también importa la marca del estímulo. Las palomas, esas ratas con alas de laboratorio, discriminan mejor los colores que las figuras geométricas. Y un truco sucio, aprendemos antes si la señal que nos da el premio está pegada físicamente al premio. Se llama aprendizaje del rasgo positivo. Porque si el detalle que marca la diferencia está en lo que no hay, el estímulo discriminativo negativo, buena suerte. Vas a tardar un siglo en enterarte. Pero no basta con ver el semáforo, tienes que interactuar con él. La respuesta de observación, por un lado, obliga al sujeto a interactuar con la señal, acelera el aprendizaje drásticamente. Si eliminas este requisito, la precisión cae en picado. Y las respuestas diferenciales, por otro lado, si para el estímulo A tienes que pulsar rápido y para el B tienes que esperar, aprenderás la diferencia mucho antes que si haces lo mismo para ambos. Aprenderás la diferencia entre dos señales mucho antes y cada una te exige una acción distinta.
El cerebro entiende mejor la señal cuando el cuerpo la traduce en movimientos diferentes. Por si todo esto no fuera suficiente, también entra en juego tu historial de recompensas y palos. Harlow demostró con monos que se puede aprender a aprender. Tras resolver 1000 problemas, el mono soluciona el 1001 al segundo intento. Es la disposición de aprendizaje. Pero cuidado con el sobreaprendizaje. Si te machacan mucho con una regla, a veces aprendes la regla inversa más rápido si las cosas cambian de repente. Lo peor, sin embargo, es el reforzamiento no diferencial. Si te dan premios al azar, sin que importe lo que hagas, tu atención se atrofia y dejas de discriminar incluso lo que ya sabías. Es la muerte de la agudeza mental por exceso de comodidad. Y para terminar con los factores que afectan al control por el estímulo, el modo en que se presenta el examen decide si apruebas o te frustras. Simultáneo versus sucesivo. Ver las opciones a la vez es más fácil que verlas por separado. Influye el tiempo entre ensayos. Si no dejas tiempo para que el cerebro procese el error, el aprendizaje se quedará en niveles de azar. Y Terras descubrió que si introduces el estímulo negativo muy suavemente, el sujeto aprende sin fallar una sola vez. Es una técnica quirúrgica para evitar berrinches conductuales, ideal para educar sin dramas. Como se ha adelantado con el ruido de la cafetera y la lista de la compra, mi vida es un experimento de sobrecimiento constante. Mi mujer me da una lista de la compra, un estímulo compuesto, pero como lo dice mientras suena la cafetera y el perro ladra, mi cerebro solo procesa comprar pan. Llego a casa con 3 barras de pan y nada de la leche, los huevos o el detergente. He fallado en la discriminación por una saliencia mal gestionada. Según Wagner, el sonido de la cafetera era un mejor predictor de mi desesperación que sus palabras, así que mi conducta operante se quedó bajo el control del café. Al final, que un estímulo te controle depende de lo mucho que te hayas quemado en el pasado y de lo nítida que sea la señal en medio del ruido blanco de la asistencia. Ya hemos analizado qué piezas del tablero facilitan que el entorno nos domestique, pero ahora entramos en la zona de sombras, donde las señales se parecen tanto que el cerebro entra en cortocircuito y acaba tomando decisiones que desde fuera parecen el delirio de un loco. Vamos a hablar de cuando el estímulo discriminativo positivo y el estímulo discriminativo negativo son casi hermanos gemelos dentro de la misma dimensión. Primero hablaremos del desplazamiento del máximo o la tiranía de la comparación. Imagina que te entrenan para que te guste el color amarillo lima, dándote un billete de 100 euros cada vez que lo señalas. Pero para joderte la existencia ponen a su lado un amarillo ligeramente más verdoso que no te da absolutamente nada. Lo lógico sería que tu máximo deseo siguiera siendo el amarillo lima original, ¿verdad? Pues no. Hanson descubrió con palomas que ante este dilema el sujeto desplaza su máximo de respuesta alejándose del estímulo negativo. En lugar de elegir el amarillo original, el sujeto empieza a responder con más fuerza ante un color que nunca ha visto antes, uno que se aleja del verde todavía más que el original. Es como si el cerebro dijera, si el verde es el mal, cuanto más lejos esté de él, más seguro estoy del premio. ¿Por qué ocurre esta estupidez biológica? Kenneth Spence nos dio la respuesta. No es que te hayas vuelto loco, es que tu conducta final es la suma algebraica de 2 fuerzas contrarias que ya hemos visto. El gradiente excitatorio, que es el deseo que sientes hacia el premio y sus alrededores, y el gradiente inhibitorio, el rechazo que sientes hacia el estímulo que no da nada y sus alrededores. Cuando estos 2 gradientes se solapan porque los estímulos son muy parecidos, la inhibición del estímulo discriminativo negativo muerde parte de la excitación del estímulo discriminativo positivo, empujando el pico de respuesta hacia el lado opuesto. El resultado es un gradiente neto, cuyo punto más alto ya no está en el original, sino desplazado. Y también tenemos que mencionar el efecto de tendencia central o la mediocridad del promedio, porque claro, si es humano la cosa se vuelve todavía más retorcida. Thomas y Jones demostraron que nuestra percepción no solo depende de lo que hemos aprendido, sino del contexto total de lo que nos presentan en el momento. En sus experimentos con humanos vieron que tendemos a desplazar nuestro máximo de respuesta hacia el valor medio de todos los estímulos que nos están enseñando en la prueba. Si te enseñan un color y luego te ponen una serie de variaciones que son todas más oscuras, acabarás señalando como el original uno más oscuro que el real, simplemente porque está en el centro de lo que estás viendo ahora. Es el enfoque relacional, no respondemos a valores absolutos, sino a cómo se comparan las cosas entre sí. El desplazamiento del máximo explica perfectamente por qué los neurodivergentes a veces parecemos extremistas. Si he tenido una mala experiencia con un tipo de ruido específico o mi estímulo discriminativo negativo, mi cerebro no solo huye de ese ruido, sino que se obsesiona con el silencio más absoluto y purista, mi nuevo pico de respuesta desplazado.
No busco un término medio, busco el punto más alejado posible del foco de mi irritación. Para mi sistema nervioso, el pico de felicidad no es el confort, es la ausencia total de cualquier rasgo que me recuerde al verdugo. Al final, estos fenómenos demuestran que el control por el estímulo no es una foto fija, sino una película en constante edición. Tu cerebro no busca la verdad, busca la distancia de seguridad respecto al error o la comodidad del promedio. Si esto te parece complejo, espera que diseccionemos las teorías que intentan explicar por qué diablos respondemos ante cosas que nunca hemos visto. La generalización no es solo un proceso, es para muchos un glorioso fallo del sistema. Hemos visto cómo el cerebro intenta alejarse del error mediante el desplazamiento al máximo. Pero ahora toca la pregunta del millón. ¿Por qué demonios respondemos ante estímulos que nunca hemos visto antes? ¿Es un superpoder de adaptación o simplemente que nuestro hardware es una baratija? El objetivo es entender si la generalización es un proceso activo, algo que el cerebro hace, o es un fallo, algo que le pasa. Para explicar esta farsa de la generalización, la psicología ha pasado por 3 grandes fases. Las primeras teorías veían la generalización como un proceso primario, es decir, el cerebro está diseñado así por defecto. El bueno de Ivan Pavlov creía que el cerebro era como un estanque. Al presentar un estímulo se encendía una zona del córtex y esa excitación se irradiaba a las zonas vecinas como una mancha de aceite. Si un estímulo se parecía al original, activaba una zona cercana y ¡bum! Respuesta servida. Clark Hull, más dado a la ingeniería, decía que no aprendemos un valor exacto, sino una horquilla de valores. Es como si sintonizaras una radio, no solo oyes la frecuencia exacta, sino también el ruido de las de al lado. Si te premian con un tono de 500 Hz, tu cerebro guarda una horquilla de, por ejemplo, 480 a 520 Hz. Cualquier sonido que caiga dentro de esa horquilla activará la respuesta, porque comparte valores con la región condicionada. Frente a los que pensaban que la generalización era una característica, luego llegaron los que creían que era un fallo. Leslie y Wade propusieron que la generalización no es un proceso, es un fallo en la discriminación. Respondemos a estímulos diferentes simplemente porque no somos capaces de notar la diferencia. Patricia Blug lo demostró con palomas y longitudes de onda. Descubrió que estas aves tienen una agudeza visual brutal, cerca de los 600 nanómetros, donde sus gradientes son puntiagudos. Pero fuera de este rango, su vista falla, los gradientes se vuelven planos y empiezan a generalizar como si no hubiera un mañana. Básicamente generalizas cuando tu sensor llega a su límite físico y no da más de sí. Y por último llegaron las teorías modernas, que se fijan en cómo gestionamos los recursos del cerebro o cómo compiten nuestras ganas de hacer cosas. Sutherland y McIntosh matizaron la idea, el fallo no es siempre del ojo, sino de la atención. Dicen que procesamos la realidad mediante analizadores independientes, por lo tanto, el reforzamiento fortalece el analizador al que estás mirando en ese momento. Si te dan el premio por el color, tu analizador de color se vuelve un titán. Así que si generalizas erróneamente, es porque tu atención está puesta en la dimensión equivocada. John Staddon llegó para decirnos que los científicos son unos miopes que solo miran la conducta objetiva. Por eso él divide las respuestas en 2 grupos. Las respuestas terminales, que es lo que haces para conseguir el premio bajo el control del estímulo discriminativo positivo, y las respuestas de ínterin, todo lo demás que haces, darte la vuelta, rascarte, mirar al techo, cuando el premio no está cerca. Staddon borra la inhibición del mapa. Para él no hay un freno místico, hay una competición feroz entre las ganas de hacer la respuesta del premio y las ganas de hacer cualquier otra cosa. El gradiente de generalización es así solo el cadáver que queda en el campo de batalla después de que estas 2 tendencias se hayan peleado por el control de tu cuerpo. La teoría de Staddon es la que mejor explica mis tardes intentando estudiar para la UNED. Mi respuesta terminal, leer el PDF, está en una lucha a muerte contra mis respuestas de ínterin, mirar el vuelo de una mosca, reorganizar los bolígrafos por orden de saturación de tinta o investigar la genealogía de los Borbones. El problema es que esas respuestas de ínterin tienen un gradiente de generalización tan plano y amplio que cualquier estímulo, un crujido del móvil, una notificación del móvil, gana la competición por caos técnico. No es falta de voluntad, es un exceso de competencia conductual, diría Staddon para consolarme. Con esto terminamos por fin la disección técnica del tema 6. Hemos pasado de ser perros babeantes a ratas que saltan por puertas y palomas que ven colores imposibles. Todo para entender que el control por el estímulo es en realidad el arte de saber a qué detalle prestarle atención antes de que el entorno te pase la factura. Se acabó la función. El tema 6 está muerto y enterrado en vuestra memoria a corto plazo. Pero ahora viene lo divertido para los que tenemos el cerebro cableado de manera, digamos, peculiar. Así que aquellos estudiantes de la UNED que lo consideren oportuno pueden cerrar la pestaña y seguir generalizando o discriminando como más les apetezca.
Nosotros vamos a ver cómo traducimos estos gradientes de laboratorio a la vida de alguien que tiene un cerebro que procesa la realidad en 8K, mientras el resto del mundo vive en una televisión de tubo de los años 70. Tener altas capacidades es básicamente sufrir un fallo sistémico en la capacidad de generalizar. La psicología dice que generalizar es adaptativo porque te ahorra energía, pero para nosotros el mundo no tiene relleno. No hay ruido de fondo que podamos ignorar mediante un análisis de baja resolución. Cada estímulo que entra en nuestro sistema tiene un gradiente de generalización tan sumamente puntiagudo que la más mínima variación de color, de tono, de voz o de textura se convierte en una discriminación obligatoria. No es que queramos ser meticulosos, es que nuestro hardware no sabe cómo pasar por alto el detalle. Mientras una persona típica entra en una cafetería y ve un sitio para tomar café, una cebra entra y detecta el zumbido de la nevera que no está bien nivelada, el patrón asimétrico de las baldosas que hiere su sentido del orden y la microexpresión de asco del camarero al ver entrar a un grupo grande. Eso es control por el estímulo en su versión más sádica. Estamos bajo el mando de miles de estímulos discriminativos que para los demás son invisibles. Vivimos en un estado de hiperdiscriminación constante que agota la batería de cualquier analizador atencional. Y luego tenemos al desplazamiento del máximo. Eso es el control por el estímulo en su versión más sádica. Estamos bajo el mando de miles de estímulos discriminativos que para los demás son invisibles. Vivimos en un estado de hiperdiscriminación constante que agota la batería de cualquier analizador atencional. Y luego tenemos el desplazamiento del máximo. Como hemos aprendido a detectar el error y el rechazo con una precisión quirúrgica, nuestro pico de respuesta se desplaza hacia extremos absurdos para alejarnos del estímulo negativo. No buscamos la excelencia por placer, sino por la fobia física que nos produce el rozar siquiera el valor del estímulo discriminativo negativo, el fallo, la mediocridad y la injusticia. Ser padre de niños con altas capacidades es ver cómo este control condicional se vuelve contra ti. Mi hijo no me obedece porque yo sea su padre. Me obedece si es martes, no hay luna llena, el tono de mi voz tiene la frecuencia exacta de 440 Hz y la recompensa prometida es un dato técnico sobre agujeros negros. Si fallo en un solo término de la contingencia de 4 términos, mi autoridad entra en extinción inmediata. En el fondo somos Ferraris intentando circular por un barrizal. El problema no es el motor, es que el terreno está diseñado para tractores que no necesitan notar cada bache para seguir avanzando. Si has llegado hasta aquí, probablemente seas un superviviente de tu propio hardware o un estudiante de la UNED al borde del colapso nervioso. Sea como sea, ya tienes las herramientas para entender que no estás loco, simplemente estás bajo un control estimular más complejo de lo que el sistema puede gestionar. Hemos diseccionado el tema 6 de Psicología del Aprendizaje y hemos visto que la libertad es una ilusión estadística que depende de quién sostenga el reforzador. No busques que el mundo se vuelva nítido para ti. Aprende a manejar tu propio gradiente antes de que el valle de la inhibición te trague vivo. Si quieres dejar de ser una víctima de tus propios analizadores y empezar a entender cómo funciona la sala de máquinas de tu intensidad, entra en diariodunacebra.com. Allí tienes más material, más diversión y menos anestesia para mentes que no saben cómo apagarse. Esto no es psicología positiva, es autopsia conductual. Nos vemos en el último tema de Psicología del Aprendizaje, el control aversivo en el condicionamiento operante, si es que el entorno y sus caprichos no deciden lo contrario. Vete a estudiar o a discriminar el polvo de tus estanterías, lo que sea que tu cerebro te ordene hoy. Muchas gracias por tu compañía. Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté y soy feliz porque podré siempre decir voy a vivir.